A ver, en teoría esto ya tendría que estar funcionando y en teoría es un término muy relativo, así que pues ni pedo, ¿no? O sea, son cosas que pasan en la vida. A ver, pues ahorita estoy probando algunas cosas, así bien, así para dejar las cosas rápidas. Those Nights at Rachel's no me quiso cargar. O sea, mi computador dijo que era demasiado épico para ella. Ajá, y pues murió. Jolis no supe cómo vergas hacerle. Y el pinche. ¿Cómo se llama? Y el Canis 3, pues ahorita vemos cómo lo hacemos, ¿va? Digo, es como que para que más o menos uno se vaya adaptando a lo que. A ver qué pedo. A ver, vamos ya cambiando. En teoría, pues, si ven esta pantalla negra, es por una sencilla razón. Dejen acomodar este güey. Si ven esta pantalla negra es por una sencilla razón. Y es que aquí está el The Return to Bloody Nights. No sé si el Bloody Nights igual me voy a cargar bien. Y ahora sí, pues hay que ver cómo hacerlo. Pues, son cosas que pasan en la vida después de todo. Así que no sé qué tan bien se vaya a ver. La verdad no tengo ni idea. Yo no es como que tenga ahorita una percepción muy buena sobre lo que ustedes están viendo. Tampoco quiero estarles transmitiendo como a 12 FPS, como pues fue el Yolis número uno, o como pues lo hacía hace como 2 años. Pues, a ver, así nomás por puro LOL, por puros LOLes, vamos a intentar ver qué pedo con el regreso de las noches sangrientas, nomás para que se vayan acostumbrando, si es que sale mal algo. Si no, pues ya ni pedo. Así que, pues, nomás, así por puro mame, vamos a experimentar qué pedo. Hola, Rec. Ay, Dios. Bueno, ajá, por puro mame. Y una de las cosas de las que me vengo enterando de The Return of Bloody Nights es que tiene subtítulos en español. No sabía eso. Pero bueno, a ver, vamos a darle nomás a New Game. Espero que no me vaya a hacer la traicionera. William, it's good to hear your voice again. How have you been? It's been a bit stressful, to be honest, but just busy with the new animatronic project. It's going really well, and I'm excited to finally open up my own restaurant. I see. Well, we've had a pretty good run with Freddy Fazbear's Pizza so far. It's been doing really well. Yeah, I've heard. I'm actually a bit jealous, to be honest. I really want my place to be as successful, if not more successful, than Freddy's. I'm sure it will be, William. You've put a lot of work into this. Thanks. I really hope so. That's great to hear. I'm sure it'll be a success, but I wanted to talk with you about something important. Sure, what is it? I've been reading about some incidences at other restaurants where animatronics have been malfunctioning and causing harm to visitors. I want to make sure that our establishments are safe for everyone who comes through our doors. And especially yours too. I understand your concerns. Rest assured I'm being extremely careful with the programming and engineering of the animatronics. Safety is my top priority. I still want you to take your time with the project. Rushing things could lead to mistakes. I promise I won't rush anything. I want this restaurant to be just as perfect as you do. But I do need to move quickly if we're going to open in time. I know, but please keep safety in mind, above all else. I don't want any accidents or injuries to happen. I understand, Henry. You can trust me to handle everything properly. Is there anything else you wanted to talk about? No, that's all for now. Just keep me updated on the progress of the project, okay? Will do, Henry. Talk to you soon. Take care, William. Ok, literalmente es como los inicios de Fredbear's Family Dinner. Me parece, me parece muy bien eso. O sea, me gusta el voice acting.
I'm Waffle Brokey, the CEO of Fazbear Entertainment, and welcome to Fredbear's Family Diner, the job of your dreams. Or so I hope. Because many things are currently happening, and I can't personally be present everywhere, I leave you these pre-recorded messages to cover any questions you may have míralos, ahí and están. respond to any incidents that may occur during your night shift adventure. You might be asking yourself, Waffle, just how difficult is this job? What was in that phone book of a contract I just signed today? Am I in danger? Let me answer those questions with a question. Who wants to earn some money? That's right, dough, moolah, greenbacks, all for just sitting and waiting in a well-protected room with a comfortable office chair and a cup of coffee. It's much better than sitting around and not being able to pay your bills, isn't it? And hey, we're not cheap here at Fazbear Entertainment. Mire, tiene Funkos. We'll pay Tiene you Funkos. $110 per week, which I know is a lot, so just don't go and spend all of it on something frivolous, like you usually do. We value and take care of all our staff, and I want to inform you that our equipment here is very damn expensive. It's top-of-the-line stuff, and we've had our fair share of knuckleheads trying to break in at night. So you better keep those peepers peeled and glued to that monitor on your desk. Don't you dare smudge it up, or you'll be cleaning it with your own toothbrush. If anything happens to our property, Me estoy dando cuenta que los subtítulos no están alineados con lo que está diciendo. If you can finish this week without any problems, you'll be rewarded with a voucher for some of our delicious Ajá, sí, pizzas. no están alineados. Trust me, it's worth it. Esto es algo triste, para que me entiendan. Estaría perfecto. All right, listen up, kid. My advice to you is simple. Don't go wandering around unless you have to. Remember, Fazbear If you see Entertainment something or responsible. someone trying to break in, Okay. then it's time to take action. But until then, just sit tight and don't touch anything you don't need to. If anything goes wrong, we'll know exactly who to blame. Just sit tight, keep your eyes peeled, and don't make me regret hiring you. I hope you don't want to be the one responsible for messing things up around here. ¿Qué es ese ruido? All right, listen up. We need to talk about your safety, and we need to talk about it now. In front of you, you'll see a fancy video surveillance system that'll let you keep an eye on everything happening in this place. Ajá. When I say everything, I mean everything. No slacking off on the job, or you'll have me to answer to. Now, those mechanical doors on your left and right might look like something out of a sci-fi movie, but they're not toys. Don't get too close to them while pressing the button, or you'll be singing soprano for the next week. And trust me, I don't want to be paying for any medical bills. Speaking of which, do you have insurance? Because once you step foot in this place, you're on your own. If things go south, you're not getting a dime out of me. Oh, and one more thing. If you notice your vision getting blurry or your eyes begin to water and burn, don't worry. That's just a side effect of working in this environment. But if it persists for a week, start worrying and go see your personal doctor. Remember, we're all in this together, and safety comes first. The last thing I wanted to tell you was about the mascots we have here. I'm talking about the real stars of the show. Fredbear, the singing bear, and his best friend, Spring Bonnie, the guitarist. These two have been entertaining children in this town for years, and now they're getting an upgrade. After we renovated the entire place, we added some great new features, including making them more interactive with our customers and staff during the day. But since we have so much to do and so little time, we decided to test some of the features during your night shift. So if you see them wandering around the pizzeria through the cameras, do yourself a favor and just let those handsome devils go about their business. Here's what you have to do. When those animatronics start lurking near your office, shut the door and keep them out. During the day, those guys will pop up in your office to say hello to the security guard like they're your best buds. It's all part of the entertainment, you know. Okay, kid, I gotta go handle my own business now, and let's get this night shift started and hope for the best. And hey, if things get a little too intense, just remember, you could be working in a morgue instead. So have some fun, enjoy the ambience, and keep your hands off those animatronics. Most importantly, stay alert. We don't want any accidents happening on our watch, do we? Good luck, kid. You'll need it. See you tomorrow. Ok, a pesar de que los subtítulos estaban desincronizados, ¿nos puedes decir más o menos qué pedo? Me dijeron, se hace cuenta que pues, nos vale verga tu seguridad, así que les implementamos nuevos códigos a los pinches animatrónicos.
durante la noche para que nadie más los pueda sufrir más que tú, güey, pues muy tu pedo, ¿verdad? Y si dañas algo, pues tu pedo igual. Y literalmente me dijeron, si hay alguien aquí, le cierras la puerta. Y según he visto algunos gameplays, esto es un generador de, bueno, es básicamente el medidor de calor. Si esto llega, bueno, si el medidor de calor llega a un punto donde, bueno, básicamente llena toda la batería, se abre, literalmente se jode la batería, se jode las dos puertas y ya no puedes hacer nada. Es como si se te fuera la energía, pero peor. Ok, básicamente se te quema la batería. No, pues muy bonito todo, fuera del hecho de que los subtítulos están desincronizados, lo cual es una lástima, pero no me voy a quejar. Porque, al menos yo sí entiendo inglés, putos estúpidos. A ver, la seguridad es nuestra prioridad. Hemos estado quién sabe cuántos días sin un accidente. Está respirando. Está respirando el güey. No fumar. Ok. Ya se fue. ¿Dónde estás? Ah, míralo. Ey, me gusta cómo se mueven las cámaras. Está chistoso eso. Huge success. It saved the overstayed my satisfaction. Ok, no sé qué quiere decir el ventilador, pero ok. Henry y William, supongo. Ajá. A ver qué pasa si ponemos... Nada, calculadoras de mierda. ¿Puedo repetir las llamadas? No, no puedo. el ruido, güey, mira, escúchalo. No se escucha, mierda. Así, boing. Boing, pum, chac. Boing, pum, chac. ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí? Ay, güey, me sacó. No mames, me sacó un pedo. De verdad, me espantó el güey. Ay, güey, me espantó. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que esperar a que se vaya, una mamada así. O sea, sí sé que... Pero, ahí estás. No mames, fuera de pedo, me espantó el güey. Fuera de pedo, sí me sacó de onda el güey. Ahí estás. Yo dije, ay cabrón, qué puto. O sea, no dije qué puto medio, pero sí me hizo saltar, Eso sí. Dije, cabrón, qué pedo. No me lo esperaba que estuviera ahí, o sí. Ok, no fue la gran cosa, no cerré la puerta una vez. Al menos para defenderme solo una vez. Good morning. Good morning. Good morning, lads. Hope you have the best. A ver qué tengo que hacer. El oso Fred. El Fredbear. Pues ni idea, la verdad. Ok. That was a big success. I want to meet her again. Ok, eso es... Creo que se carga un delay, marca y ahorrarás el pinche stream, pero pues me vale la verga. Al menos se ve fluido y eso es lo que importa, ¿no? Bueno, o sea, pues, eso pensaba que se veía. Sí, está más o menos
fluido, la madre. Y además, y a fluido me refiero a que, pues, no se está trabando como el Hollis. Hi, Kenny. A ver. Ok, that's... ¿Cómo va la canción? That was a big success, I want to meet her again. Tum, 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 tum. Pues bastante bien. Al menos no se ve tan estúpidamente trabado como pensé que se vería. Creo. Pues, a ver, vamos a... ¿Hay algo que pueda joder mi rendimiento? Es el pinche OneNote que no entiendo por qué todavía lo tengo abierto. Ayuda, ayuda, se abrió Epic Games. Ah, no, ya se cerró. El juego es épico. Música electrónica. Bueno. Veamos, pues a la segunda noche, güey. Al martes. Hey, William. How's the progress with the new location coming? Hey, Henry. Everything's going well. The animatronics are on track, and I'm confident about meeting our opening date. That's good to hear. However, I need to emphasize that safety is our top priority. And we can't afford any mistakes. Pressure to meet the deadline might cause you to rush things. I understand your concern, but rest assured that safety is always my top priority. I know what I'm doing, and I won't take any unnecessary risks. I hope so, but I've been hearing some worries from others that your methods of work could lead to some problems. They're also worried that your recent divorce might affect your judgment. My personal life has nothing to do with my work. As for my methods, they have always worked in the past and will work now. I have everything under control. I see. Just remember that I'm here to support you and the company. If you need any help or advice, don't hesitate to ask. Thank you for your offer, but I've got it covered. I'll keep you updated on the progress. Please do. And keep in mind that safety comes first. We don't want any injuries or accidents. Of course, Henry. Talk to you soon. Take care, William. Ok. Yo nunca entiendo por qué siempre todos los putos juegos dicen, la seguridad es nuestra pinche... La seguridad es nuestra prioridad, güey, y literalmente lo primero que no hay en cualquier juego de... Bueno, en cualquier juego de FNAF que se localice en una locación es la seguridad. Hello, it's Waffle Brokey here, and welcome to your second night on the job. You seem to have everything under control, don't you? That's what I like to see, someone who can handle themselves. I'll keep it short and only tell you what is absolutely necessary. The main two animatronics also have a second functionality that'll blow your mind. You can actually wear them like a costume. Los de Springlow. Now, I know what you're thinking. Waffle, that sounds like the greatest thing ever. But hold your horses for a second. These newer models aren't quite perfected yet. They've got a bit of a... well, let's call it a design flaw. You see, if you're not careful, it could crush your chest, and you'll bleed out until the dawn. Trust me, it's not a pretty picture. We had an incident with one of our employees not too long ago. Poor guy ended up in a hospital bed with his legs crushed. Ow. It's tragic, but informative. Now, I'm not saying you shouldn't try it out if you're feeling brave, but just know that if something goes wrong, it's on you. No mames. Actually, don't even touch him. We're not taking any responsibility here. So if we find you the next morning, dead inside of one of our mascots, don't come crying to us. You were informed, and we are clean. Yeah.
true. Anyway, a new mascot was added to the cast recently, and not just any mascot, mind you. This one's ¿Ese es Sonic? special. Made solely by one of the founders himself, Henry Emily. Now, I don't know much about it, but what I do know is that it's been causing some trouble. So much so that we had to lock it up in your office. But don't worry, we've got a prize corner set up there, and it's a win-win situation for all of us, right? Just make sure you keep an eye on that little bugger and put it back in its place if it tries to wander off. We don't want a repeat of that old tale where a puppet crept into a sleeping man's mouth, do we now? What? But listen, kid, don't worry. We'll get through this. We always do. Just keep an eye on those animatronics and stay out of trouble. And remember, I'm always here for you. Yeah, gonna go get some shut-eye. Talk to you tomorrow. Goodbye. Ok, me dijeron en resumen, chinga tu puta madre, guardamos otro animatrónico para que te puedas matar, güey. Pero detrás de tu oficina, porque se ve bonita. Sigo sin creer que ese sea Sonic. O sea, literalmente... What the fuck, neta es Sonic, qué cagado. Aquí está el Rainbow, el arco iris. ¿Ya se están moviendo? No, todavía no. Plan de evacuación, correr. Certificado de completión. William Afton. Still missing. Lost child. Susie. Madre, güey. Ahí va la hija del William. Digo, del Henry. Me encantan los detalles de este lugar, güey. Están hermosos. Mira, por ejemplo, aquí este Spring Bunny. Mira este cupcake, güey. O sea, me encantan los detalles del lugar. Es como si fuera una oficina, güey. No simplemente tener cosas amontonadas, así que... Y como una oficina, pues es chiquita, güey. Bueno, pues obviamente si eres solamente un guardia de seguridad, obviamente pues, la oficina es chiquita, güey. ¿Escuché algo? No que yo recuerde. Ok. Aquí mi única cuestión es que no sé cómo moverme aquí, güey. Porque a diferencia de los candies, ya se movió este güey. ¿Alguien aquí? Ok, es como básicamente el FNAF 4, donde están los niños del puto Nightmare Freddy. Literalmente, pues, primero van ellos y después va él, pero supongo que aquí nomás va a venir Puppet. No puedo mover el mapa. Ah, vergas, estaría chingón como en el Dormitavis, por cierto, juego de mierda. Huge success. First boss. O mejor dicho, the boss. Es bien chistoso como que respira, güey. Como si estuviese vivo el güey. No. Supongo que este es un contador de FPS. 28 de junio. ¿Qué día es hoy? Todavía apenas empezamos junio. No puedo apagar el monitor. ¿Qué les pasa? ¿Cuántos botones tiene? Dining area, arcade corner, left hall, right hall. Ay. Ok, aquí todavía no hay nada. Pero este güey y este cabrón. Ah, mira, ya los dos se están moviendo. Esos sí, los dos tampoco como que tengan pues mucha pinta de buenos niños, ¿verdad? O sea, en la noche sí se ven como si estuviesen crudísimos, güey. Mira, es como yo y mi compa en la fila de los tacos, cabrón.
después de una pinche gigapeda, no mames. Así me sentía yo el martes de la semana pasada. Aquí todavía no hay nada. Pero es que neta no sé cómo moverme aquí, güey, porque... ¿Se movieron solos? Porque escuché un boing. Este güey ya viene caminando para acá. Supongo que este güey se mueve para acá y después se viene para acá. La neta no sé, güey. O sea, neta no sé cómo moverme, porque este mapa me parece bien raro. Por ejemplo, estas tres cámaras por el momento no sé cómo usarlas. Bien, bien. Estás por ahí. Shit. Vamos a dar atrás. Ven, ven. ¿Dónde está este güey? Ah, ya lo vi. ¿Y Fredbear? No está aquí, pero... Ahí estás tú. Ay, güey, no mames. Ya se fue. Ya fue. Ok. Okay, that wasn't that bad, I guess. Supongo que si te dan un golpe a la puerta es que ya se van. A ver, Spring One y el guitarrista. Aunque eso es un banjo, pero ajá, el guitarrista. Ok, nada. Porque quise, güey, algún pedo. No te quedas, no, pues, cosas que pasan en la vida, güey, no te preocupes. Don't worry about it. Ah. Pues por donde estoy está templado, chicos, así que pues, si cualquier cosa, pues ya saben, aquí. Ay, Dios, disculpen, es medio cagado estar viendo, estar como que estoy entre la barrera, entre pues pedos que uno se carga de la chamba y es como uno tiene que mostrar, así como Fazbear Entertainment, la seguridad es la prioridad aquí, la felicidad es mi prioridad. Y por eso, aunque internamente me esté muriendo, estoy bien. Tendría que mostrarles que estoy bien. Hay cosas que pasan en la vida, ¿no? Bueno, supongo que pues, la noche 3 otra vez. Bueno, supongo, no otra vez. Pues vámonos ya a la noche 3. Al miércoles de ceniza. Hello, William. Hi, How are you William. doing today? Fine, thank you. Hello, Henry. I'm doing well, thank you for asking. How about yourself? I'm doing all right. I wanted to touch base with you about something. I heard that some of the employees saw a preview of the new animatronics design, and
they were a bit concerned that they looked a little too scary and robotic. What were your thoughts on that? Well, I can understand why they might think that. But I assure you the final project will be much more child-friendly. The employees only saw a work in progress, and we're still fine-tuning the details. I hope you're right, William. We don't need any negative experiences from our young guests. As I mentioned before, I've been studying child psychology to ensure that the animatronics create a positive and safe experience. No confío en eso, pero ok. I'm confident that we'll achieve that goal. I believe my robots will be the best around. All right then. I trust your expertise in this area. On a personal note, how are you holding up with the divorce proceedings? Te vale verga, ¿no, It's been güey? a difficult time, Henry. Ah. I won't lie about that. But I'm doing my best to keep my focus on my work and my children. Creo que es- They're the most important thing to me. So is Charlotte for me. She's my only family. I just want you to remember that it's okay for you to take some time to yourself. You can't pour from an empty cup. Don't forget to Entonces take Charlotte o Susie, la hija de Henry, ya no entiendo todavía. Thank you for the reminder. I appreciate your concern. I'll try to take care of myself as well, and my work, too. No problem, William. We'll talk again soon. Take care. You too, Henry. Ok, pues más burocracia, ¿verdad? A ver, miércoles. Y este güey tiene cara de hijo de su puta madre. No sé por qué, pero se ve más amigable el primer Pink Bunny. Greetings, my dear employee. Congratulations on making it to night 3. The simple fact that you're here listening to me means that you've made a glorious contribution to Fazbear Entertainment. On behalf of the founders and myself as the CEO of the company, I want to thank you for your Ya se movieron participation los and dos, hijos de su dedication puta madre. to this job. We hope that we can count on you for another week of your excellent service. Unless you've got some big dreams you're chasing after. So, tell me, have you seen anything weird the past couple of nights? You know, I want to know every little detail ¿Qué me going on saludas, in this pendejo? fine establishment. But if you didn't report nothing this morning, I'll assume everything's all good. Speaking of which, have you ever wondered how this place operates during the day? Despite all the rumors and investigations, it's actually pretty great. I mean, I was taking a stroll around here earlier and saw some kids jumping into the ball pit and having a blast. They even pretended it was a time machine. Kids these days. Huh. I tell you, sometimes those kids have more imagination in their pinkies than most adults have in their whole bodies. It's a shame we lose that spark as we get older. But hey, that's what Fazbear Entertainment is all about. Bringing a little magic back into our lives, right? And you're a crucial part of making that happen. So keep up the good work. Actually, I have a little something for you in case you're interested in earning an additional $20. We're recording some lines for the instruction tapes regarding the spring lock technology, and I think you'd be perfect for the job. Got Ah, a great voice, kid. All you have to do is read some text into a recording machine. No Make mames. sure you're compensated for your time. You don't gotta learn nothing fancy, just be the voice on the tapes. We want to send them to every pizzeria that uses new spring lock costumes. How cool is that? Alright, you'll meet our new assistant. Her name is Karen. She's going to tell you exactly what to do. Great then. Keep up the good work and keep on keeping on. Until next time, stay safe and don't forget to check those cameras. I'll talk to you soon. ok, aquí hay dos cosas que rescatar. Número uno, estos dos cabrones se ve que se la están metiendo. Número dos, por lo que nos está diciendo, básicamente este güey está conectando las llamadas que encuentran en el Five Nights at Freddy's 3. Este güey nos está diciendo, está en Tepos. A ver, es que lo que nos está diciendo este güey es lo siguiente: que por $20 más y por nuestra voz podemos volvernos... ¡Ay, cabrón! Podemos volvernos los locutores. Bueno, no locutores, pero sí los pinches... Los güeyes que van a dar instrucciones sobre qué pedo con los trajes Springlock. Y básicamente
tomando en cuenta eso, aquí está este güey. Se movió algo aquí. Escuché pasos, pero no sé. ¿Dónde está Fredbear? Ahí está. Ok. Entonces, lo que nos está diciendo este güey. ¡Puta madre! No entiendo cómo es que. Estos sí mazos. No, bueno, no entiendo cómo es que estos güeyes sí como que me la hacen de pedo. Bueno, ajá, lo que nos estaba diciendo es que, en otras palabras, nosotros somos los que grabamos también las pinches voces de las instrucciones hacia el Springlock. O sea que en resumen, somos el mismo güey. Y por eso es que tenemos la voz de Scott Cawthon. No sé si me explico, no sé, güey. Mi mente está como que. Está como que se quiere concentrar y a la vez, ¿no, güey? ¿Qué quiere? Alguien se movió por aquí. ¿Quién se movió? ¿O es el sonido de Puppet? ¿Qué te ríes, pendejo? Ok, ya vi por qué se estaba riendo. Ya vi por qué se estaba riendo. A friendly girl with a breathy sound comes to your door to look around. Ok, ya me di cuenta de qué pasa. Ya veo cuál es la onda de esta madre. ¿Por eso se estaba riendo? Ese teléfono parece carpintero. Porque hace rin. Porque hace rin. Ese teléfono es tejano, no lo quiero. Porque hace rin. Porque hace rin. Ok. Me está gustando Bloody Nights. Me está gustando Bloody Nights. Sí, una disculpa para los pinches. Para los que tenían audífonos. Ya le iba a cerrar la puerta al güey. Ya ni pedo. A ver, otra vez. Vamos a ver qué pedo. Ya me callo. Porque. How are you doing today? ¿Cómo me puedo? Aquí estás. Ya me callo. This is pretty nice. I like this. Cállate. Oh, sí puedo abrir la prueba de reproducción otra vez. No, ya no. Muy bien, Isaac. Muy bien. ¿Se movió una sombra o algo por el estilo? No, solo es mi esquizofrenia. Estos dos güeyes son bien mulas. Ahora que me pongo a pensar. Pero es que... ¿dónde está la oficina? Supongo que es la que... No sé, güey. No sé si es esta o ese es el pasillo, no sé. Porque, a ver, con Spring Bunny, cuando está ya por aquí, es porque ya está por ahí. O sea, cuando está por aquí es porque ya está por ahí. Ay, gracias, no lo sabía. No, cuando ya está por el medio es que ya se está acercando. ¿Por qué respiras? No, creo que soy malo en este juego, una mamada así. No sé, güey. Yo después de morir en el Bloody Nights por primera vez, creo que soy malo en este juego. No se preocupen, yo en su momento me morí en el Five Nights at Candy's, así que... Las dos están en sus respectivos lugares. Uno saludándome y otro por acá viendo. Mira, no puedo culpar a Fredbear que me mira así porque yo también saludo a las cámaras. Bueno, ven, ¿han visto esos puestos que dicen saluda, te estamos grabando? Pues así. A ver, hasta ahorita. A ver, entonces, ahorita, si este güey está aquí, es porque cuando yo esté por acá,
ya se va. Ahí estás. O cuando escuchamos como con una interferencia. Ya se fue. Ajá, justo. Ahí está Fredbear avientándose a la T-pose. Ok, entonces es cuestión de escuchar porque... Pues así van los juegos de FNAF, ¿no? De también escuchar qué pedo. Porque quien no escuche es sordo. Supongo que ese ruido es Fredbear. Ya se fue, porque ya tocó una vez. Correcto. Ok, ya le agarramos un down. Estos putos pasos me engañan porque pienso que se está moviendo alguno de los dos por los pasillos, pero en realidad solo es Puppet regresando a su caja. ¡SpongeBob! A ver, ahorita ¿dónde están? Están ahí y estás ahí, ok. Entonces, cuando escuche como una interferencia, está él aquí, y cuando escuche como, no sé, un resorte, creo que un resorte, ajá, es Spring Bunny. Eso es muy creativo de sus parte. Eso es muy creativo de su parte. Ya se movieron. Bueno, Fredbear ya está ahí, pero Spring Bunny... Ah, pues ¿dónde chingados está Spring Bunny? Ahí estás. Y Fredbear ya se moverá a su pasillo también. No es cuestión de esperar. Porque ¿dónde está Fredbear? Ahorita Fredbear está aquí. Y Spring Bunny ya se está acercando. Ahorita vamos a escuchar un resortito. Ahí estás. Tú ya te fuiste. Pero él todavía no está aquí. Ok, nos podemos despreocupar ahorita de Spring Bunny, porque él ahorita ya está aquí. Ajá, correcto. Ahorita solo es cuestión de Fredbear, que se ríe de tu cara. Por cierto, no me gusta cómo se ríe de mi cara. ¿De qué te ríes, puñetas? Chicos, perdóname si recién escribir. Ah, no. ¿Por qué solo se está riendo pero no pasa? Spring Bunny ya está llegando y no me gustaría que este güey... Aquí estás. ¿Ya se fue? Correcto. ¿Y dónde está Puppet? Bien, gracias. Spring Bunny, ¿qué está haciendo? Aquí estás. Aquí estás, te agarré. ¿Ya se fue? Ok. Ok, ya, más o menos lo entendí qué pedo. El único que sí como que me inquieta es Fredbear porque está medio complicado distinguirle su ruido. La cámara me la jodieron.
¿Dónde está Fred? El juego decía que... What the fuck? ¿Esto es un endoesqueleto? El endoesqueleto se está moviendo. Ok. Ok, golpea la puerta, por favor. Gracias por estar los dos ahí. Me siento más cómodo. Váyanse ustedes. Ok, el esqueleto se movió y no sé por qué. Y me preocupa eso. Genuinamente me preocupa que... Este güey tiene cara de que está pedísimo. Pero nada fuera de lo común. Por cierto, está en una pose bien... Está en una pose bien yo. Pero pues, los ojos blancos lo hacen ver raro. Rarísimo. Mira, es bien pinche... Es bien bizarro este estilo de... Este estilo. Y supongo que me gusta este estilo por el mero hecho de que es como si los diseños aterradores no da huevo requieren sangre como Dormitavies. Ay. Ok, me está empezando a gustar bastante. Ok, esta cosa sí me mantiene como a las vivas. Lo cual pues, me es hasta de extrañar. Ah, well, that's pretty fucked up. I won't do anything like that again. Ay, Dios, qué clase de cosas. Si me permiten, voy a tomar un pequeño descansito. Voy por algo de agua. A ver.
A ver, we are so back. Somos tan espalda. O mejor dicho, hemos volvido, ¿verdad? Hemos volvido. Hemos envuelto, hemos vuelto. Perdón, me estaba poniendo al tanto de unas cosas. Y también, como que, necesitaba respirar tantito. Necesitaba respirar, yo sí puedo. No como los peces. Los peces son putos. Ok, pues la noche 4. Thursday, jueves. Vamos a ver qué dice la llamada. Hello, William. How are things going with the new restaurant? Culerísimas, güey. But we're on track for a successful opening tomorrow. Glad to hear it. And have you taken all the necessary safety measures? Of course, I don't need anyone telling me how to run my business. And those employees who think otherwise can find work elsewhere. Understood. And ¿Por qué siento que están hablando de Baby Circus Pizza World? Elizabeth has been with me at work for the past few days. But as for Michael and Evan, they've been influenced by their mother's lies. Michael is too busy being a typical rebellious teenager. And Evan is just a young child who doesn't understand the situation. Frankly, I'd rather keep my distance from them for the time being. They're at home at the moment. I see. Have you tried to have a conversation with your wife about this? It's not worth the effort. She's always been self-centered, doesn't care about the family's well-being. She's even had the audacity to call me a hypocrite. But let's not focus on that right now. Let's talk about the restaurant, shall we? Sure, but don't forget about your family. They're important too. I don't need you to remind me of that. I know it's important. Now, if there's nothing else, I have work to do. Actually, I just wanted to say that I worry about you. I hope the restaurant's success will make you happy. Thank you for your concern. I appreciate it, but I have no time for your pity. I'll talk to you soon. Eso es ser un culero, güey. Eso es ser un culero. Neta, solo me recuerda a los días donde sí me siento bien insufrible, güey. Thursday. Greetings, Night Guard. Congratulations on making it to Night 4. I must say, I'm impressed with your work so far. You're doing a fine job, and I'm proud of you. My neck. Feels like it's been bitten in half and twisted like a pretzel. I slept like a rock last night, but I woke up feeling like I got hit by a truck. I had this weird dream where I was half robot, half human, and let me tell you, it wasn't pretty. My legs were replaced with rusty old scrap metal, and I was clunking around like some kind of junkyard Frankenstein. Can you imagine me like that? Talk about a nightmare. Anyway, enough about my weird dreams. Now, I must confess, I forgot to mention something earlier. We have some new robot prototypes in the building that we just introduced yesterday. My apologies for not mentioning this earlier, but you handled the situation like a pro, and no damage was done. Kudos to you. Now, those robots are brand spanking new. They haven't even had their first oil change yet. They require some more work before they're ready for prime time. And to be honest, they're giving me the heebie-jeebies, especially that new bunny one. But, on the bright side, that bunny's new hide-and-seek function is going to be a hit with the kids. Just make sure it doesn't start seeking you out, too. But I'm confident you'll handle it. You seem like a tough cookie. Alright, so stick to the standard procedures and keep those robots out. Oh, by the way, I'm glad you participated in this morning's voice recording session for the tapes. You sounded fantastic. Who knows, maybe I'll need you again for any updates. Now, hold on a moment, I'm being interrupted. What's up, Karen? There's this document that just arrived. What? It's better for you to look at it. A notice document about the closure of all our restaurants due to investigations regarding one of the founders being convicted of a crime. Yes. Including Fredbear's family. Yes. That's outrageous! No puedes decir eso en una llamada, ¿sí? Alright, I understand. Now, please return to whatever you are doing.
Thanks for bringing the note, Karen. Karen. She's always trying to bring down the company. Una disculpa a todos los que tenían audífonos. Una disculpa a todos los que tenían audífonos. Otra vez. That wasn't intended to be. Fuck, de verdad, shit, that caught me with the guard off. That fucking caught me with the guard off. Mierda, es que estaba interesante la llamada, con todo respeto, pero supongo que necesito después. Supongo que tengo que estar más en las vivas. Greetings, guard. Congratulations on making it to night 4. I must say, I'm impressed with your work so far. You're doing a fine job, and I'm proud of you. My neck. Feels like it's been bitten in half and twisted like a pretzel. I slept like a rock last night, but I woke up feeling like I got hit by a truck. I had this weird dream where I was half robot, half human, and let me tell you, it wasn't pretty. My legs were replaced with rusty old scrap metal, and I was clunking around like some kind of junkyard Frankenstein. Can you imagine me like that? Talk about a nightmare. Anyway, enough about my weird dreams. Now, I must confess, I forgot to mention something earlier. We have some new robot prototypes in the building that we just introduced yesterday. My apologies for not mentioning this earlier, but you handled the situation like a pro, and no damage was done. Kudos to you. Now, those robots are brand spanking new. They haven't even had their first oil change yet. They require some more work before they're ready for prime time. And to be honest, they're giving me the heebie-jeebies, especially that new bunny one. But, on the bright side, that bunny's new hide-and-seek function is going to be a hit with the kids. Just make sure it doesn't start seeking you out, too. But I'm confident you'll handle it. You seem like a tough cookie. Alright, so stick to the standard procedures and keep those robots out. Oh, by the way, I'm glad you participated in this morning's voice recording session for the tapes. You sounded fantastic. Who knows, maybe I'll need you again for any updates. Now, hold on a moment, I'm being interrupted. What's up, Karen? There's this document that just arrived. What? It's better for you to look at it. A notice document about the closure of all our restaurants due to investigations regarding one of the founders being convicted of a crime. Yes. Including Fredbear's family. Yes. That's outrageous! Alright, I understand. Now, please return to whatever you are doing. Thanks for bringing the note, Karen. Karen. She's always trying to bring down the company. But let me assure you, we have nothing to hide and nothing to fear. Fazbear Entertainment is as clean as a whistle, and that founder is as innocent as a newborn baby. Trust me on this one, kid. I apologize for that interruption. It is unpleasant news, but don't let it get you down. The closure of the restaurants won't mess with your work schedule, so you're good to go. Keep doing what you're doing, and you'll... ¿Y ese por qué? What is Frank Bunny playing hide and seek on the cameras? He'll appear his face. Okay. Entre más pasan las noches, más culeros se ponen, más mulas son, hijos de su puta madre. ¡Oh, Dios! Gracias, Miguel Ángel Valencia B. No sé qué chingados. No quiero porque tienes tu nombre entero, güey. O sea. ¡Oh, fuck! This shit's awful. En cualquier otra situación perfectamente podría ser quit rage, pero pues adivinen qué, pues todavía tengo 1 hora de stream, así que pues, ay, wow, definitivamente necesitaba saber eso, Miguel Ángel Valencia.
Shit. Ah, fuck. Voy a colgar la llamada porque ya no me importa en realidad. Solo tengo que estar escuchando qué pedo, güey. Porque ya vi cuál es el pedo con estos dos güeyes. Solo que me pone nervioso. Me pone nervioso que... Me pone nervioso estos dos güeyes. Porque sus sonidos llegan a ser tan imperceptibles que neta tengo que usar la lámpara. Pero pues al usar la lámpara también implica que estos dos pendejos, las dos nuevas versiones, Fredbear sin ojos y el Spring Bonnie con los ojos blancos, me la hagan de pedo. Puppet no es tanto pedo. Puppet de hecho hasta me siento feliz por su compañía, güey. Pero, o sea, los dos güeyes principales también. O sea, uno hace el sonido de resortes y otro, pues creo que se pone a respirar. No me acuerdo qué chingados. Escuchas un golpe y ya se van. Mi problema va con los dos cabrones nuevos. El güey que literalmente nomás te la está haciendo después de... Y el puto Spring Bonnie que te está llorando las putas cámaras. Por ejemplo, ahí está ya Fredbear y ahí está este güey. No falta mucho para que ya venga esto del Fredbear sin ojos. Por ejemplo, ahí está ya este cabrón. Y ahorita no sé cómo hacerle. Ya no fue. Ahora estás tú. Ya estás tú. Ya se fue él. Pero no estoy seguro. Él sigue ahí. ¿Por qué me tocas? Ok, entonces tengo que estarlo viendo en las cámaras. Ya se fue. Mientras no esté el Spring Bonnie de los ojos blancos, estoy feliz, supongo. Y este güey mientras no me esté viendo los ojos. Tú no te vayas. ¿Cómo sé cuando ya se va? Ya se fue. Ya golpeó este güey y ya se fue. Correcto. Y ya están los dos estos güeyes. Ya está el Spring Bonnie normal y el Spring Bonnie culero. Me voy a cerrar la puerta por si acaso, porque ya me están espantando estos güeyes. No sigue nada ya. Este güey me sigue viendo feo. Chicos, ya váyanse, por favor. Quiero comer hoy, pero...
Ok, este güey está justo. Este güey todavía no. Ya se fue ese güey. Voy a cerrarlo otra vez porque ya está. Correcto. Ese güey nomás la está haciendo de pedo porque nomás me está mirando, pero no está haciendo nada más. Ya está Fredbear y ese güey nomás no se quiere mover. Está Spring Bunny, el chido. Te voy a cerrar la puerta. Ok. Ok. Ok, a ver, voy a dar una explicación. No le cerré la puerta a Spring Bunny porque vi que todavía estaba en el medio del pasillo. No pensé que se iba a mover así rápido. Y de hecho le iba a volver a... Es que... ¿Ya ven por qué no es bueno asumir, güey? ¿Ya ven por qué no es bueno asumir, güey? Es algo culero. O sea... Es lo que estoy haciendo. Ay, verga. Ok. Ok. Fuck. A ver. ¿Cómo le hago? Güey? Shit. Puto Bloody Nights de mierda. Me está gustando el juego, pero también me está empezando a estresar. Porque no escucho bien a estos güeyes. No sé, güey. Tengo audífonos y todo, pero no los escucho a estos cabrones. Lo cual me toca más o menos los cojones, porque no sé cuando ya están. Y, o sea, es que es como un ganar, güey. Porque si tengo los audífonos puestos, pero así altos, escucho mejor. Pero si cometo una equivocación, me van a soltar un puto grito pues me van a soltar un puto grito, güey. Yo voy a estar como, puta madre. Ay, me llevo la mierda. Shit. ¿Saben qué? Mejor se los voy a dejar así. Sin sonar así bien pinche mal perdedor. A ver. Originalmente les dije que tenía 1 hora más de stream, pero me están llamando porque creo que me están haciendo la comida una mamada así que pues mejor voy. Así que, al igual que el stream anterior de hace 2 días, creo... A ver, espérense, voy quitando esto, ahora sí. Con base al stream del día anterior, yo opino que se los voy dejando igual para mañana, pues, o para cuando vuelva a streamear, que no he de tardar tanto. Igual ya solo son 3 noches, jueves, viernes y sábado. Y eso a ver si hay domingo, la verdad yo no tengo idea, pero bueno. Sea como sea, pues así, ahorita en lo que básicamente como que igual, si se dan cuenta estoy un poco así nervioso, no por el juego, sino por otros temas. O sea, ahorita estoy como que medio nervioso y movido, así que por eso es que me puse a streamear para pues, como que más o menos calmarme tantito. Pero bueno, sea como sea, pues como en 2 días, un día les vuelvo a streamear y ya, nos acabamos el juego, ¿les parece? Para que como que igual se me bajen como que tantito los humos, porque Dios mío. Isaac, ya ves por qué no te tienes que dormir hasta tarde. Pues sea como sea, no creo que sea algo más por lo que nos tenemos que ocupar. No es tema del otro mundo y ya, solamente eso. ¿Ok? Si les parece bien, creo que les tengo que agradecer mucho. Les tengo que agradecer por estar en el stream. Y pues ya, solamente eso. Gracias.
Me siento como terminar una exposición, güey. O sea, gracias. Y así aplausos falsos, pero bueno. Pues los veo luego.